Amén. ¿Puedes darle un aplauso más fuerte al Señor? Alábale al Señor. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos nos hemos gozado en medio de la alabanza? Amén. Déjenme decirles que el Señor de igual manera se ha gozado juntamente con nosotros. Amén. En esta noche vamos a hablar, no sé, como dicen cada semana, parece que el Señor en cada palabra que nos da a través de sus siervos en ese lugar, son como instrucciones que nos está dando el Señor. Nos hablaba sobre guardar sus leyes, sobre la santificación, sobre hacer las cosas con excelencia para el Señor. Hoy día vamos a tocar un tema de igual de importante para el Señor, el cual se encuentra en el libro, y para esto les voy a invitar que saquemos todas nuestras Biblias. Ya abrámosla en uno de los evangelios, específicamente Lucas capítulo 14, versículo 10 al 11. Amén. Y los que tengamos como soldados de Cristo, de pie para leer la palabra del Señor. Lucas capítulo 14, versículo 10 y 11. Amén. ¿Cuántos ya lo tengamos? Digamos amén. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y nos dice: mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Amén. Cerramos nuestros ojos ahí donde estemos y digámosle al Señor: Señor, Padre, venimos, Dios mío, una vez más ante ti, y ahora te pedimos, Señor, danos sabiduría de lo alto. Primeramente te agradecemos porque tú no te olvidas de nosotros, sino que nos hablas constantemente por medio de tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta noche, pero también te pedimos que nos llenes de sabiduría para comprender tu palabra, para no tergiversar tus escrituras, Señor. Danos un corazón manso y humilde para comprender tu palabra, Señor, para aceptarla en nuestro corazón, para que esta palabra dé mucho fruto en nosotros, Padre amado. Sabemos que tú nos amas y por eso quieres que cambiemos varias cosas en nosotros. Ayúdanos, Padre, en esta noche te lo pedimos. Danos sabiduría de lo alto. Despeja nuestra mente y nuestro corazón de malos pensamientos, de distracciones. La atamos de pies y manos y le echamos fuera de este lugar. Todo espíritu inmundo que quiera distraernos de tu palabra, lo echamos al fondo del Seol. No tiene parte ni lugar sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y Señor, te pedimos de todo corazón que esta noche se hable palabra de Dios y no palabra de hombre, Señor. Que sea directamente tu Espíritu Santo a través de este siervo tuyo, Señor, que hable en esta noche tu palabra, Padre amado. Gracias te damos y te entregamos esta palabra en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, mis hermanos. Podemos tomar nuestros asientos. Y parece que la palabra es bastante clarita. Lucas capítulo 14, versículo 10. El 11 ya los resume todo. Y dice: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra del Señor, el mismo versículo, y vamos a leerlo específicamente toda la parábola, que es desde el versículo 7. Lo voy a leer en otra versión, la cual dice: Jesús se había dado cuenta de que los invitados a la cena llegaban y se sentaban en los mejores lugares. Por eso les dio este consejo: cuando alguien te invite a una fiesta de bodas,
no te sientes en el mejor lugar, porque si llega alguien más importante que tú, el que te invitó te dirá, dale tu puesto a este otro invitado. Eso sería muy vergonzoso para ti y tendrías que sentarte en el último lugar. Por eso, cuando alguien te invite, busca el último puesto. Así, cuando llegue el que te invitó, te dirá, amigo, ven, siéntate aquí, este lugar es mejor. De esa manera recibirás honores delante de los demás invitados. Mucha atención a esto. El que se crea superior a los demás será puesto en el lugar menos importante. El que es humilde será puesto en un lugar más importante. Eso está leído en la traducción lenguaje actual. En esta noche el Señor quiere que perfeccionemos algo en nuestras vidas y es la humildad. Y es bastante obvio cuando ponemos a leernos los 4 evangelios que el Señor constantemente repetía a sus discípulos, sean humildes, sean humildes, sean humildes, y lo decía a través de sus parábolas, a través de sus consejos, y siempre les recalcaba que sean humildes. Así que determinemos, para darnos una idea, ¿qué es humildad? Según el diccionario, humildad es la cualidad o característica humana que es atribuida a toda persona que se considere un ser pequeño e insignificante frente a las demás personas y a la trascendencia de su existencia, o a Dios. En simples palabras, ser humilde es considerar a los demás como superiores a uno mismo. Y más aún, considerando lo intrascendentes que somos comparados con Dios. Cuando nosotros, los que hayan viajado en avión, pueden ver desde la ventana allá en el cielo cómo las casas son tan pequeñitas y en esa casa pueden entrar varias personas. El ser humano es tan insignificante comparado con todas las cosas que puede hacer Dios, y eso es lo que nos hace ser humildes. Pero ese es un paréntesis. Ya hemos dicho qué es humildad: considerar como superiores a las demás personas frente a lo intrascendentes que somos nosotros. Y ahora, ¿por qué Jesús tantas veces les recordaba a sus discípulos que sean humildes? Como un ejemplo, hay varios, pero para mencionar algunos, dice que estaban discutiendo fariseos y decían, ¿quién es el mayor? ¿Cuál es el profeta mayor? ¿O quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús, viendo un niño, la agarra y dice, él. Otro ejemplo de humildad. Cuando les reprocha a los fariseos y de igual manera les dice, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Les dice lo mismo. Fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque estos fariseos se creían la gran cosa. Nosotros sabemos la ley, somos el pueblo escogido de Dios y demás. Y Jesús les decía, cualquiera que se humilla será enaltecido, y si tú te enalteces serás humillado. En otra ocasión, y eso es uno de los actos más conocidos de Jesús, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. El Hijo de Dios lavándole los pies a personas, a pescadores, a publicanos, lavándole los pies como si él fuera su mayordomo. Otro ejemplo de humildad. Otro ejemplo conocido es la historia que Jesús daba del fariseo y el publicano. Cuando el fariseo parado de pie, puesto de pie,
y empezaba a orar, gracias Señor que yo soy así, yo no soy como este publicano, yo oro, yo diezmo, yo ayuno y demás. Y el publicano, postrado de rodillas y lamentándose por ser un pecador. Y etcétera. ¿Cuántas historias, cuántas veces Jesús les decía, sean humildes, consideren a los demás como superiores a uno mismo? Y sobre todo, el mayor ejemplo de humildad era Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y esto también se puede demostrar a través de los libros posteriores a los evangelios, donde sus discípulos también les decían en sus cartas a los demás, les recordaban la humildad. Por ejemplo, Santiago, Pablo, Pedro, en sus libros hay versículos. Pedro decía en 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, les recordaba que se humillen para que Dios los enaltezca. Les había quedado grabado esto que Jesús les recordaba y ellos lo compartían a sus discípulos también. Y es lo que también el Señor quiere que nosotros aprendamos, entendamos y apliquemos. Humildad, considerar a los demás superiores a nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios quiere que nosotros seamos humildes? ¿Por qué es que Dios nos dice que nosotros nos humillemos? Y nos dice, la palabra misma nos contesta en el versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es simple. Si eres humillado, Dios es justo, y en su tiempo vas a ser exaltado, vas a ser enaltecido. Si te enalteces, Dios también va a ser justo y en su momento te va a humillar. Es simple. Y a través de la humildad, nosotros encontramos lo que el mundo tanto presume que quiere: igualdad entre todos, que todos sean hermanos, que todos sean unidos. Eso se puede lograr a través de la humildad. ¿Por qué? Porque cuando alguien es humilde puede compartir con cualquier persona. Si un funcionario del gobierno, si un gobernador puede ser tan humilde que puede empezar, no sé, a ir por las calles y regalar cosas a los niños o ayudar a las personas mayores, ahí está la igualdad que tanto quiere el mundo. Si alguien del tamaño con profesiones altas, un médico, un arquitecto, un ingeniero, puede compartir con albañiles, con lustrabotas, puede compartir un almuerzo con esas personas, demuestra su humildad de esta manera, ahí está la humildad que tanto el mundo quiere. De esa manera es que se puede lograr unidad, igualdad, comunidad entre todos, a través de la humildad. Y es por eso que nosotros debemos ser ese ejemplo de humildad, para que nosotros podamos compartir con el resto del mundo, igual que Jesús lo hacía. Jesús, siendo el Hijo de Dios, ha compartido con todo tipo de gente y lo humillaban por eso. Los fariseos le decían, ¿cómo este va a estar con prostitutas, con publicanos, con pecadores? Jesús era humillado. No es que él se creía la gran cosa. Le escupían en la cara, trataban de matarlo, hacían un montón de cosas con él. Y el ejemplo más grande que hay es cuando en la Biblia, cuando a Jesús lo están enjuiciando en ciertas palabras, empiezan a hablar a sus espaldas y le dicen, tú eres así, él era así, y le empiezan a decir de todo. Y el que lo enjuiciaba se sorprendía porque decía, no reacciona, este hombre no dice nada. Jesús era humilde hasta el final. Como dice la palabra, fue llevado como cordero al matadero. No dijo una sola palabra,
sino que simplemente lo aceptó. Nosotros, ¿cuántas veces cuando nos tratan de discutir o nos tratan de bajonear, la carne reacciona y nosotros no nos dejamos reñir o discutir, sino que rápidamente nuestra boca se abre y empezamos a discutir con las personas? Y te empiezan a decir, no, esto no es así, no, no, y ya empiezas a discutir. Las únicas veces que Jesús hacía esto era cuando defendía el Evangelio, cuando defendía lo que era justo delante del Señor. Por ejemplo, cuando ha quitado a los vendedores del templo. Tenía justa razón para hacerlo y lo ha hecho. Pero cuando trataban de hacerle algo personal a él, ahí sí el Señor se dejaba y no discutía. Nosotros no somos así. Y aún nos cuesta, ni siquiera los apóstoles en el principio, cuando estaban con Jesús, podían ser así. Cuando los trataban mal en una ciudad, sus discípulos les decían, Señor, ¿quieres que oremos al Señor para que descienda fuego sobre esta ciudad? No había humildad en ese entonces en los discípulos. Y de igual manera en nosotros, a veces estamos con la mente de Señor, dame fuerzas, y no sabemos ni lo que pedimos al Señor, porque a veces nos llenamos de cólera o de ira y el Señor nos prueba a través de tantas cosas para que nosotros demostremos humildad, para que aunque tengamos fuerza, no hagamos daño, sino que igual que Jesús reaccionemos con paz. Aunque Jesús también le colmaban la paciencia, pero aún así Él seguía con sus discípulos, seguía y no los dejaba. Y de igual manera nosotros, el Señor está trabajando en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Practiquemos la humildad. Un día el Señor nos va a enaltecer. No sabemos cuándo, puede ser en esta misma tierra, pero lo va a hacer. El Señor Jesús, nuestro mayor ejemplo de humildad, le hacían un montón de cosas y Él no reaccionaba. Y además, otro punto para ser humildes. ¿Cuál es una de las cosas que más detesta a Dios? Los ojos altivos, la soberbia, el orgullo. La soberbia se trata de mirar a otros por debajo del hombro. La humildad trata de todo lo contrario, de ver a otros como superiores a ti. Entonces apliquémoslo. Como les decía, el mayor ejemplo que tenemos es Jesús. Y nos cuesta, nos va a costar, pero con Dios nada es imposible. El humilde reconoce, lamenta sus errores, sabe que no es perfecto. El soberbio cree que en todo está correcto, que no comete errores. Y eso lo encontramos también en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 11. Y esa es la historia que Jesús nos daba sobre el fariseo y el publicano. La palabra del Señor dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador.
os digo que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una vez más, el Señor nos recuerda, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Entonces practiquemos esto. Consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, para que así podamos compartir fácilmente con cualquier persona, para que no creamos que nosotros somos mejores que los demás. La soberbia, el orgullo no le agrada a Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para no ser soberbios, para no ser orgullosos? Consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Es como si te dijera, tienes que dejar, digamos a un joven que juegue videojuegos, tienes que dejar de jugar videojuegos. ¿Cómo lo vas a hacer? Ya no juegues. Entonces, si te digo, tienes que dejar de ser orgulloso, y ser orgulloso, ser soberbio, es mirar a otros por encima del hombro, tienes que hacer lo contrario, mirarlos por encima tuyo, como si fueran superiores a ti. Y de esa manera nosotros vamos a empezar a ser más humildes. Amén. Entonces, otra razón y otro motivo con el cual podemos llegar a ser más humildes, si nos preguntan, ¿cómo puedes ser más humilde? La respuesta es reconociendo que somos, como decía el rey Salomón, somos como el viento, fácilmente se nos lleva. El apóstol Pablo decía que se le ha dado un aguijón en la carne para que cada vez que él se enaltezca, tenga que ser humillado. Cada vez que nosotros queramos llegar a creernos más, a veces se nos pasa, a cualquiera se nos pasa, llegamos, no, qué bien canto, qué bien predico, oye, no, yo soy muy bueno en mi trabajo, qué capo soy, y no falta la vez que nosotros pensamos de esa manera. Alguna vez siempre somos humanos, somos de carne, y alguna vez siempre pasa. No, yo qué capo soy, el mejor de mi curso, no hay nadie como yo. La manera que Dios nos baja de esa nube es a través de nuestro pecado. Porque cuando nosotros estamos creyéndonos la gran cosa, viene un pensamiento y nos dice, tú eres pecador, y te baja de esa nube hasta el piso. Nos recuerda nuestro pecado. Y gloria a Dios por eso. Porque a través de esos pecados, Dios nos hace ser más humildes, nos hace bajar la cabeza para que entonces reconozcamos que no somos nada sin Dios. De hecho, literalmente, humildad viene de la palabra humus, que significa tierra. Humildad es una referencia a estar postrado en tierra. Así es como Dios quiere que nosotros andemos, postrados. ¿Por qué? Porque un día Dios nos va a enaltecer. Y hay testimonios vivos de eso en todo lado. En todo cristiano que se esfuerce por agradar al Señor, siempre hay un testimonio de cómo Dios lo enaltece. Y yo no voy a hablar de experiencias mías porque sería enaltecerme a mí. Yo le doy la gloria a Dios por personas que conozco que Dios los ha enaltecido. Y dos ejemplos que puedo dar en esa noche son el de mi hermana y de mi primo. Mi hermana la veía, mi hermana Julie, desde jovencita, cuando tenía el primer amor, cómo danzaba para el Señor, cómo se preparaba. La oía en su cuarto tocando su pandero. No sé cuántas horas pasaba haciendo eso. Y practicaba para el Señor. Lo hacía para Dios. Y se esforzaba los domingos por llegar temprano a la congregación, corriendo. Yo seguía durmiendo. Pero eso era en esos tiempos, muy, muy atrás. Y el Señor es maravilloso, como el Señor la enaltecía en su tiempo. Mi hermana salió por excelencia de la universidad. No tuvo que hacer tesis, no tuvo que hacer examen de grado, proyecto de grado, absolutamente nada. Salió por excelencia de su universidad. Y la gloria sea al Señor.
Gloria al Dios. Y otro ejemplo que puedo dar es el de mi primo Marcos. Él igual es cristiano y un tiempo vivíamos juntos. Él vivía en Copacabana y vino a La Paz para estudiar. Él era bajoneado siempre porque le decían que venía del campo y demás cosas. Y él no reaccionaba tampoco. Cuando empezó a su iglesia a servir, empezó tocando banderas. Hay en algunas congregaciones donde tocan también, alaban con banderas. Y él era uno de ellos. Entonces, yo no lo oía desde su cuarto, porque su cuarto era muy pequeñito. Yo lo veía desde el garaje, desde el patio. En el patio ahí, girando su bandera. E incluso yo, que en ese tiempo no era bien aferrado, le decía, ¿qué eres, bandolero? ¿Qué eres? Y demás cosas. Pero eso era en ese tiempo, hermanos, he cambiado. Y él se reía nada más. Me decía, sí, y no se enojaba, no se exaltaba. Y lo hacía para el Señor. También veía que él incluso salía más temprano que mi hermana, porque su congregación quedaba más lejos. Pero el Señor también lo ha exaltado, lo ha enaltecido, porque él no solo ha salido de su carrera por excelencia, sino que él ha obtenido el mayor puntaje de toda la UMSA. Él ha salido en la página oficial de la universidad, sacando fotos con el rector de la universidad, con su reconocimiento del mejor estudiante, no de su carrera, no de su facultad, sino de toda la universidad. Ese logro le ha dado el Señor. Y gloria sea a Dios. Alábale al Señor. Y esos, hermanos, son solamente ejemplos terrenales de esta tierra. El Señor te exalta así, en esta tierra, pero el mayor reconocimiento que nosotros vamos a tener si nosotros somos humildes va a ser allá en el día del juicio, frente a todas las personas del mundo, cuando el Señor te diga, pasa, hijo mío, pasa al reino de los cielos preparado para ti. Ese es el momento en el que Dios nos va a enaltecer. Alábale al Señor. Y en ese momento, los que se enaltecen en esta tierra, reyes, capitanes poderosos, que gozan del poderío, que gozan humillando a los demás. Tanta gente cruel que ha habido, que humillaba a la gente solo por diversión. En ese día, ellos van a ser humillados cuando el Señor les diga, tu lugar es el horno de fuego, tu lugar es el lago de fuego, y te vas de ahí, y se van a ir humillados. Entonces nosotros andemos en esta tierra como el Señor Jesús lo hacía. Y para terminar, les pido que nos acompañen, que me acompañen a Filipenses capítulo 2. Vamos a ver qué decía el apóstol Pablo acerca de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 9. Vamos a ver el mejor ejemplo que había de humildad. La palabra del Señor nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y ahí estaba todo el resumen de lo que hemos hablado. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Dios, Jesús, siendo Dios, ya suficiente humillación era para Dios ser hombre. Pero no solamente esa ha sido su humildad. Su humildad ha sido tanta que no solamente ha sido como los hombres, sino que se ha hecho más abajo que los hombres, siéndose siervo de hombres. Por lo cual, ahora está sentado a la diestra de Dios. Por lo cual, ahora se llama el Cristo. Por lo cual, ahora su nombre es por sobre todo nombre. Ese reconocimiento le ha dado a Dios, a Jesús, por su humildad. Se ha hecho hombre, se ha hecho menos que nada para servir a los demás. Nosotros hagamos siervos de los hombres, de los demás, considerándolos como superiores a nosotros. Un día el Señor, de igual manera que ha exaltado a Jesús, nos va a exaltar a nosotros. Y como le decía también una mujer, la madre de 2 de sus discípulos, a Jesús: Jesús, que en el reino de los cielos mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Así no se logra nada. Y Jesús, ¿qué le dijo? No sabes lo que estás pidiendo. Y además, el dar lugar en el cielo no me corresponde a mí, sino solo a Dios. Pero si alguno quiere ser mayor allá en el cielo, hágase siervo aquí en la tierra. ¿Quieres ser reconocido? Séte siervo. ¿Quieres ser alto? Séte siervo. Anda con la cabeza baja, y si levantas tu cabeza, que solamente sea para darle la gloria a Dios. Amén. Alábale al Señor. Entonces, mis hermanos, hagámonos siervos de las personas en esta tierra. Un día Dios nos va a reconocer enormemente, no solo en esta tierra, sino más grande allá en el cielo, frente a todos. Amén. Amén, hermanos. Cerremos nuestras Biblias.